Bienvenidas, bienvenidos. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Nos encanta que nos acompañe. Hoy traemos un tema muy interesante y muy conveniente para la sociedad salvadoreña. Algo que debe conocer la ciudadanía, que seguramente se ha dado cuenta por lo que han cubierto diferentes medios de comunicación, como es la situación de la solicitud de indulto para mujeres encarceladas por delito de aborto. Eso vamos a estar conversando hoy con Morena Herrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Morena. Muchas gracias por el espacio. Y también tenemos a Denis Muñoz, él es abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Buenas noches, Denis. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Un saludo. Bueno, Morena también es integrante de esa misma agrupación. Antes de dar inicio con una nota introductoria, queremos recordarle que nos encontramos en canal 75 y 29 de Cable Claro y en canal 29 de Cable Tigo. Por supuesto que continuamos en señal abierta en canal 29 y también puede usted sintonizar este canal en la página de internet, que es www.gentv.tv. En nuestras redes sociales somos Canal Gente V. Y a continuación, el equipo de producción de Gente V Opiniones preparó la siguiente nota que queremos presentarle. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico surgió en el año 2009 para promover y demandar el cumplimiento a los derechos de las mujeres, sobre todo para mujeres jóvenes en situación de pobreza. Sus principales demandas son promover la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente sobre la interrupción del embarazo en el país, así como divulgar en la sociedad la necesidad que las mujeres reciban asistencia adecuada para asegurar su salud sexual y reproductiva. La Agrupación Ciudadana lidera junto a otras organizaciones de derechos humanos la campaña denominada Una flor para las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten. Esta campaña tiene como propósito lograr que los tres poderes del Estado otorguen el indulto o perdón a 17 mujeres que sufrieron aborto por complicaciones durante sus embarazos y por falta de atención médica oportuna, y que actualmente pagan penas de hasta 40 años de cárcel, condenadas por homicidio agravado. Nosotras pensamos que el sistema judicial lamentablemente está atrasado en el país, es uno de los que menos ha avanzado después de los acuerdos de paz y funciona muchos juicios de valor que tienen derecho a tener, los jueces tienen derecho a tener sus opiniones, pero como personales, pero no avanzados. Sentencias que cuestan la vida de la gente en base a esos prejuicios. Uno de los logros hasta hoy alcanzados por las organizaciones es que el 21 de octubre de este año, la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen favorable para que la Asamblea Legislativa le conceda indulto a Mirna, una de las 17 mujeres encarceladas. El Salvador es uno de los 9 países en todo el mundo que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo o cuando el embarazo es fruto de una violación. Bueno, quizás para poner en contexto y que la ciudadanía conozca qué es esto del indulto, vamos a iniciar quizás con Denis, para que nos hable en qué consiste este proceso, esta solicitud de indulto para las 17 mujeres encarceladas y en qué consiste jurídicamente esta figura de indulto. Bueno, indulto como tal es una forma de extinguir la pena de conformidad al artículo 96, numeral 5 del Código Penal, así como el artículo 105 del mismo código. Es interesante decir que también la Constitución de la República, en el artículo 131, ordinal 26º, es interesante que menciona que se puede conceder el indulto previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia. Al final es un procedimiento administrativo donde confluyen los 3 órganos del Estado. En un primer momento se presenta la solicitud ante la Asamblea Legislativa. La Asamblea le solicita mediante oficio un informe conductual de la persona posible beneficiada al Consejo Criminológico Nacional y posteriormente se lo envía.
Luego, la misma Asamblea le envía una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que ésta conozca en pleno los 15 magistrados y magistradas de los aspectos jurídicos, sobre todo, respecto de la gracia. Es de mencionar también de que la Ley Especial de Cursos de Gracia es la que desarrolla desde 1998 la figura de indulto, de tal suerte que es importante que la población lo conozca, porque en todo sentido el indulto puede ser presentado ante la Asamblea Legislativa por cualquier persona. O sea que no es necesariamente que esto puede ir a la Corte, sino también paralelamente o de otra manera a la Asamblea. Siempre, o ambas instancias. A las tres instancias. Al final confluyen, como dije, los tres órganos del Estado, porque el Consejo Criminológico depende del órgano ejecutivo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tiene que dar un visto bueno de cada caso a efecto de que rinda su dictamen o su informe, obviamente con connotación jurídica, y posteriormente se lo envía a la Asamblea Legislativa y puede dar el indulto siempre y cuando sea favorable. Morena, conocemos que una de las 17, me corrige si no estoy en lo correcto, Mirna R., una de las 17 mujeres que fueron condenadas por aborto, recibieron el indulto de la Corte, lo avalaron. ¿Cómo valoran ustedes este logro y qué pasa con las demás? Bueno, quizás es importante decir que estas mujeres, las 17, no se provocaron abortos. Ellas tuvieron distintas situaciones obstétricas en distintos momentos del embarazo o en el parto. En el caso de Mirna, como consta en los expedientes, su criatura no murió. Ella tuvo un parto precipitado en la letrina donde vivía, de la casa donde vivía, y bueno, la criatura quedó viva, fue asistida, sobrevivió y fue condenada por homicidio agravado, imperfecto o tentado, condenada a 12 años y medio de cárcel. Esto, bueno, nosotras hemos hecho estudios sobre cada una de estas situaciones, y justamente en el caso de Mirna quedaba constancia, su pareja y su madre dijeron que estaban esperando a la criatura, y ella había tenido problemas con un parto anterior. Había tenido un hijo con dificultades, pues que murió a los pocos meses de haber nacido. Entonces había pasado un periodo de infertilidad muy largo, de 15 años. Todas estas condiciones muestran que Mirna nunca debió ir a la cárcel. De hecho, ha estado castigada tanto ella como su hija. Ella está a punto de cumplir la condena, el periodo de condena, y en ese marco es que la Corte Suprema de Justicia le aprueba el dictamen favorable para el indulto. Lo aprobó el 21 de octubre. ¿Quiere decir que ya han pasado 12 años o algo así? Sí, ella fue condenada en el año 2003. Nosotras conocimos hoy después su situación, su caso, pues apoyamos para que recibiera beneficio penitenciario, pero de manera bastante reciente, y lamentablemente la Asamblea Legislativa pudo aprobar el 30 de octubre, en la plenaria del 30 de octubre, el indulto. Tienen dictamen favorable de la Comisión de fecha 27 de octubre, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero en esa plenaria, que fue la misma plenaria donde se discutió la ley de agua, la reforma constitucional para reconocer el derecho al agua, en esa misma plenaria retiraron el indulto. Mañana tendría la Asamblea Legislativa la oportunidad de reconocer a esta mujer, pero reconocerle como una forma de reparación de que fue injustamente condenada. Si no lo aprueban mañana, para ella ya no tiene sentido porque ya está cumpliendo la condena. O sea que es más un formalismo tal vez. Bueno, si estas mujeres han llegado a la cárcel por un aborto que no cometieron, que fue un problema obstétrico, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, digamos, los abogados defensores no han podido ganar una defensa o poder argumentar esta situación? Bueno,
Yo diría, sería bueno hacer como una línea del tiempo del proceso penal, porque para poder aclarar muchos aspectos que se dieron en las historias, es de mencionar que según los expedientes clínicos y también los requerimientos fiscales, cuando inicia la denuncia, es por aborto, por el delito de aborto. No dice qué clase de aborto. Son denunciadas en un primer instante, pero luego ya en los requerimientos y posteriormente en los dictámenes de acusación, resulta de que ya son acusadas por el delito de homicidio agravado y posteriormente son condenadas a largas penas. Es de mencionar que para tener conocimiento de estos casos es indispensable, sin duda, conceptos en ginecobstetricia, en materia forense para el caso, porque imagínense que todos los casos, según narra el médico forense, fueron partos extrahospitalarios. En ese sentido, habría que también conocer cuáles son las condiciones en las cuales se da un parto extrahospitalario y cuáles son los factores de alto riesgo en los cuales ocurre, tanto para la mujer que está teniendo el parto, así como también para el recién nacido. En ese sentido, creemos de que las pruebas de alguna manera para la defensa han sido limitadas en su momento, porque no han dado pie o lugar para ejercer una defensa idónea. De otro lado, lo que resulta es que hay una carga en cuanto a la presunción de culpabilidad en estos casos. ¿Por qué lo digo? Porque desde el momento que entran al hospital, las mujeres, hospitales públicos, resulta de que ya se asume que son culpables. Es decir, ni siquiera se advierte si ha existido una inducción del parto extrahospitalario, ni siquiera se debe de hablar de aborto, porque justamente ya tienen más de 20 semanas de gestación, de más de 22 semanas de gestación. Entonces, por eso existe el cambio de la calificación jurídica después de la denuncia de aborto, y pasan a un homicidio agravado. Entonces, las pruebas son muy débiles también y resulta que hay un sesgo por parte de los jueces y juezas que han condenado para arribar a las condenas. Por ejemplo, muy brevemente, resulta de que dicen, no tenemos pruebas directas en los razonamientos o fundamentaciones de las sentencias. Dicen así, no tenemos pruebas, pero basta con el indicio de la prueba de ADN, 99.9% que ella es su madre. Entonces, con eso, ellos creen construir la culpabilidad que lleva un contenido de 30, 35, 40 años de cárcel para la mujer que tiene la mayor pena en estos casos y que, por cierto, hoy, el 24 de noviembre, le faltarán 37 años para que salga de cárcel. Es decir, que al menos con ella no podemos ni siquiera estar hablando de un beneficio penitenciario como la libertad condicional anticipada o media pena, porque faltarían por lo menos 17 años para acceder a eso. Por eso, es decir, que son condenas muy severas, muy fuertes, muy desproporcionales, pero sobre todo injustas en contra de las mujeres. Morena, en la nota introductoria se hablaba de que son mujeres, la mayoría quizás de bajos recursos, son mujeres pobres, que están viviendo una situación en donde la justicia no está siendo como muy pareja o muy, ¿cómo puedo explicarlo? Equitativa con el caso de ellas, porque hay de antemano hay un juicio adelantado. Nosotros decimos un prejuicio. Estas mujeres son mujeres que viven en situación de pobreza. La mayoría han enfrentado estas situaciones solas o con familiares, algunas de ellas eran empleadas domésticas y como muestran los expedientes, todos, como decía Denny, fueron partos fuera de los hospitales, pues, y algunas fueron partos precipitados. Es importante conocer estudios que hablan de que las condiciones de vida de las mujeres, cuando tienen anemia, desnutrición, tienen un mayor riesgo de enfrentar situaciones de complicaciones en el parto. Hay alguna mujer que fue violada, que el embarazo es el resultado de una violación y era empleada doméstica, y ella, su parto fue precipitado en la casa donde trabajaba. Fueron los patrones los que la llevaron al hospital y ahí se produce la denuncia. Entonces,
no encontramos ninguna mujer con grado universitario dentro de las 17, pues ninguna tiene grandes recursos, son mujeres que han vivido en situación de pobreza, que debido a esta situación no tuvieron controles prenatales en algunos casos, algunas sí tuvieron control prenatal, alguna visita al médico por lo menos, pero la mayoría no lo tuvieron. Es la situación que viven mujeres en el ámbito rural, alejadas de las ciudades, alejadas también de los centros hospitalarios. Entonces, cuando ellas acuden al hospital desangrándose, acuden buscando apoyo. Por ejemplo, Teresa, la mujer que está condenada a 40 años, llegó a la 1 de mayo del Seguro Social y ella buscaba apoyo porque su suegra la llevó, la mandó con la Cruz Roja a la 1 de mayo. Era trabajadora de maquila, de una maquila, entonces llega buscando apoyo y allí dicen, esta mujer ha tenido un aborto, hay que ir a buscar a su casa, buscan en la letrina, encuentran a la criatura muerta porque lo que ha tenido es un parto en la letrina y inmediatamente la denuncian. Como decía Denis, primero la denuncian por aborto y después en el proceso judicial le cambian el delito y la pasan a homicidio agravado. Algunas de ellas, por ejemplo, son trasladadas del hospital a las Bartolinas y no les dan su medicamento, o sea, no les dan los cuidados médicos a los que ellas han recurrido a los hospitales públicos. En la opinión pública se ha conocido, obviamente por toda esta campaña que ustedes han tenido para que se otorgue el indulto a las 17, pues parte de su historia de vida, de que provienen del área rural, que son mujeres con estudios, niveles bajos de estudio, pero también de bajos recursos económicos. Sin embargo, también se ha escuchado bastante, sobre todo al director de Medicina Legal, que habla incluso de casi asesinato a mansalva. Yo lo veía en otro medio donde él hablaba de que han sido criaturas casi que asesinadas porque se quiere. ¿Qué opinión les merece a ustedes este tipo de argumentaciones que da pues justamente la persona que está al frente de un instituto de medicina legal? Bueno, la verdad es que es lamentable que un funcionario público utilice su puesto de trabajo para ponerse a decir cosas que ni siquiera le han preguntado y que peor aún, según al menos la Constitución, el Código Penal y la Ley Especial de Cursos de Gracia, no tiene la atribución legal para poder realizar esta clase de opiniones directas. Pero aparte de esto que acabo de mencionar, es interesante decir que, como lo dije en un primer momento, que la construcción de la culpabilidad de estas sentencias condenatorias a tantos años de prisión las han realizado jueces. En este caso, el funcionario, el director de Medicina Legal, no es juez para poder estar determinando, en este caso, que ellas han realizado o han provocado el homicidio en las víctimas. Y es más, en algunos casos que ha mencionado, es interesante que predomina una contaminación de la escena del hecho investigado. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, ha existido otras personas que han rodeado al hecho, bueno, y eso mismo lo dice la sentencia, han rodeado el hecho investigado y de tal suerte que no es cierto que ellas sean las únicas mujeres que han estado, porque ellas se están muriendo y las llevan al hospital desangradas, con hemorragias fuertes. Pero aparte de eso, insisto, no puede, en este caso concreto y en particular, es de mencionarlo, la Ley Especial de Cursos de Gracia en los indultos, no aparece que se le tiene que solicitar la opinión ni pública ni un dictamen reservado al director de Medicina Legal, de tal suerte que, sin duda alguna, él se está extralimitando a las facultades que la misma ley le ha brindado. En esto yo pienso que es importante que los servidores públicos, como el director de Medicina Legal, tienen que atenerse a lo que la ley le faculta. Obviamente él se ha extralimitado. Por ejemplo, ahora mismo dio declaraciones diciendo, sobre el caso de Mirna no lo conocía. En ese caso, sin embargo, antes ha dicho, las 17 son asesinas. Entonces eso muestra cómo
sus declaraciones no son fundamentadas y también posiblemente pues ha sentido la necesidad de defender el trabajo forense, que en algunos casos nosotras hemos presentado informes cuestionando el fundamento científico de las pruebas forenses sobre la base de las cuales fueron, digamos, condenadas estas mujeres. Pero el problema no es que no se va a resolver saliendo a defender o a acusar, no le corresponde. Yo creo que en todo caso es necesario mejorar el trabajo, la investigación científica del Instituto de Medicina Legal. Yo la verdad es que esperaría que los servidores, magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia hagan un llamado a la competencia, a lo que faculta la ley, porque no se trata, justamente el indulto no es un hecho, no es buscar un hecho probatorio, sino está basado en otros principios de acceso a la justicia, de equidad, ¿verdad? De cómo si se ha violentado el debido proceso. Eso es, y no volver al hecho probatorio. Podríamos decir, ¿cuál es la competencia que en este caso tendría un director de medicina legal? ¿Qué jurisdicción le corresponde? ¿Puede él valorar el que se haya...? Porque ahí hay una valoración de lo que se ha hecho, pero ¿a quién le corresponde realmente indagar y tener juicio de lo que ha ocurrido? Bueno, en el caso particular, a quien le corresponde directamente es a la Corte Suprema de Justicia verificar cuál ha sido la prueba que el juez condenador valoró en su momento para arribar al estadio de culpabilidad de la persona que era acusada en aquel momento. Una de las características muy importantes del indulto como tal es que no hay contención de partes, es decir, que no hay un choque de intereses directos. Si ustedes se fijan, es un procedimiento administrativo dotado de actos administrativos en donde es muy plano. Es decir, no hay una contraparte directa de aquel litigio penal o de aquel proceso penal que se conoció oportunamente, dado que la sentencia, un requisito o presupuesto de forma es que debe de estar firme como tal para presentarla. En ese sentido, creo que es importante decir que aquí, en consecuencia, el director de medicina legal no tendría que estarse pronunciando sobre valoraciones al respecto, aparte de que no es atribución legal de él, porque justamente el procedimiento administrativo del indulto no da lugar a eso. Y eso a nuestro juicio es muy importante. Pero bueno, dentro de todo, creo que es interesante también mencionar que dentro de las 17 hay 2 casos de causa indeterminada de muerte, incluso por dictámenes de medicina legal, los cuales deberían en todo momento de tomarse en cuenta en el sentido de que nunca se acreditó cuál había sido la causa directa de muerte, porque para ellos fue indeterminada. En consecuencia, aún así, a una de ellas le condenaron a 30 años y a otra a 35 años. Entonces, esa clase de situaciones son las que nosotros estamos plasmando en las solicitudes de indulto el 1 de abril que fue presentada, de este año que fueron presentadas, y que en consecuencia hay varios motivos, como por ejemplo, lo hablábamos con Morena, del caso de que a pesar de que han existido en estos 2 casos en mención y en otros, el tema de la duda razonable, es decir, que el código anterior, el código penal anterior lo regulaba en el artículo 5, el código penal actual lo regula en el artículo 7, se llama el principio in dubio pro reo. Y esto significa que en caso de duda, lo más favorable a la persona acusada. ¿Qué significa esto al final? De que si no hay claridad en cómo ocurrieron los hechos, con mérito del elenco de las pruebas vertidas e inmediadas ante el juez que conoció la vista pública, no hay razón por la cual deba de condenarse a una persona. Y justamente en estos casos de las 17 imperan las dudas al respecto. Seguramente estamos escuchando todas estas palabras legales que poco entendemos la ciudadanía. Sin embargo, hay posiciones bien encontradas en este caso de las 17, que seguramente tiene que ver con
toda una posición también conservadora de la sociedad, y también porque se cree que detrás de la 17 viene no sé qué, no sé cuánto. Morena, hubo una revista digital donde Jocelyn Viterna, que es docente de la Universidad de Harvard, y también el abogado salvadoreño José Santos, analizan el caso de las 17. ¿Por qué hay ese interés internacional justamente en este caso que ustedes han dado a conocer? A ver, porque digamos, la situación de las 17 y de otras mujeres que también están condenadas a 30 años de cárcel, pero que todavía no tienen la sentencia firme, ponen en evidencia una situación de alta criminalización de las mujeres pobres, hay que decirlo también, no son de todas las mujeres. Entonces, se trata de una situación donde los sistemas judiciales actúan con un prejuicio, digamos, prejuicio basado en la penalización del aborto, pero que se traslada a situaciones que no han sido o no han correspondido a abortos provocados. Sin embargo, hay un prejuicio, se dice, esta mujer abortó, y si esta mujer pudo abortar, por lo tanto, también pudo matar a su hijo o a su hija. Digamos, ese es el prejuicio. Entonces, El Salvador, que en este momento, por ejemplo, el próximo año va a integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ese es un reconocimiento a lo que hemos avanzado como sociedad en la creación de mecanismos de defensa, de respeto de los derechos humanos, tiene que revisar este tipo de situaciones porque violentan los derechos de las mujeres. Entonces, por eso, digamos, porque se reconoce que como sociedad en algunos aspectos hemos avanzado, en este aspecto El Salvador es uno de los que está en una situación mucho más violatoria de derechos humanos. Entonces esto ha generado el interés de Amnistía Internacional, de otras organizaciones internacionales y en este caso de la profesora Jocelyn Viterna, que es profesora de la Universidad de Harvard. Quiero decir que ella, además de hacer este estudio con el abogado Guardado, también se ha basado en otros estudios muy importantes. Por ejemplo, ha habido un estudio de un médico forense que se llama el doctor Gregory Davis. Este señor, digamos, nosotros no lo conocemos, pero le hicimos llegar los expedientes de las 17 mujeres. Él tiene, digamos, muchas ocupaciones, incluso trabaja con la Corte Federal de los Estados Unidos. Y él ha hecho un análisis y muestra, y ha mandado cartas a la Corte y a la Asamblea Legislativa, muestra en sus estudios cómo la interpretación de la información de los expedientes médicos y de los expedientes judiciales de estas mujeres muestran que ellas no cometieron delito. También la profesora Viterna se ha basado en estudios de dos ginecostetras, una que trabaja en la Universidad de Miami y otra en la Universidad de Boston, creo, donde analizan los problemas obstétricos que estas mujeres tuvieron. Entonces ellas dicen, ¿cómo es posible que se condene a mujeres por esta situación cuando, por ejemplo, dicen, en las cátedras de parteras y de obstetras en nuestras universidades enseñamos que un riesgo de los partos es el riesgo del parto precipitado, dicen, y eso es mucho más cuando se dan estas y estas circunstancias, que son las que coinciden con la situación de las 17. Y bueno, de manera general, en relación a la aplicación de la justicia, este estudio que ha sido publicado en el Faro académico, más específicamente, plantean que la justicia del Salvador, digamos, el Estado del Salvador, debe asegurar a los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas por lo menos 3 derechos, dice. La presunción de inocencia, ese es un derecho. Esto quiere decir que nadie debe ser considerado culpable mientras no se demuestre que ha sido culpable. En el caso de las 17, perdón, desde que fueron denunciadas en los hospitales, ya pasó a privar la presunción de culpabilidad. A ellas se les considera culpables desde el hospital. De hecho, en algunos casos,
Ellas fueron interrogadas estando en las salas de los hospitales sin haber un abogado defensor enfrente. La otra cosa es la que decía Denis, el otro derecho, la duda razonable. Es decir, si en un juicio las pruebas no demuestran que yo soy culpable y yo estoy siendo acusada, esa duda me debe favorecer a mí como persona acusada y no a quien está acusando. Pues en el caso de las 17, la duda razonable no favoreció a muchas de ellas. Y por último, la pronta y cumplida administración de justicia. Y en esto, pues nosotras ahora estamos demandando a la Corte Suprema de Justicia un resultado favorable de las solicitudes de indulto por sentido en última instancia de humanidad, ¿verdad? Y también de humanidad y de justicia y de equidad, y a la Asamblea Legislativa que apruebe estos indultos. A ver, Morena hablaba de, bueno, el ingreso del Estado salvadoreño el próximo enero en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya hubo una evaluación aquí de parte de este comité en esta evaluación universal periódica que se hace a los países y se recomendó justamente que el Estado salvadoreño pusiera en libertad a las 17. El que esto no se haga ¿podría poner en algún problema o en algún cuestionamiento al Estado? Bueno, he de mencionar que los tratados internacionales como tal son ley de la República, una vez han sido ratificados en la Asamblea Legislativa, vía celebración o si el Estado se ha adherido posteriormente. Es importante que el Estado de El Salvador ya lleva años siendo observado por organismos internacionales. Hablo concretamente del Comité de Naciones Unidas, del Comité de la CEDAW, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos por audiencias temáticas en su momento, y al menos desde el 2003 tenemos registros de que sí se han hecho observaciones en cuanto al tema de aborto, de penalización absoluta del aborto. Sin embargo, si bien es cierto, en este caso en particular, no hay una vinculación directa para la liberación de las mujeres, pero quien va a quedar mal, obviamente, es el Estado de El Salvador en su conjunto, porque es el responsable de la política internacional y que de alguna u otra manera le pueden pasar una factura directa o indirectamente. Porque se supone que el Estado de El Salvador va a respetar los derechos humanos de toda la ciudadanía, incluyendo a las 17 mujeres acusadas en un primer momento por aborto y posteriormente o denunciadas por aborto y acusadas por homicidio agravado y condenadas. Yo, no sé, quiero llamar también a la Corte Suprema de Justicia a que valoren las cartas o los escritos que se les han enviado en relación a los expertos médicos, porque allí aparece claramente el tema de que estos partos extrahospitalarios fueron espontáneos. Y entonces aquí lo de sentido común, no hace falta quizás ni siquiera hacer un análisis legal dentro de este contexto, y es cómo es posible que un hecho espontáneo, en este caso un parto extrahospitalario, precipitado de 30 a 36 semanas, ya de término se podría decir, pero espontáneo, insisto con esa característica, ha sido juzgado como un hecho intencionado, como un hecho doloso. Entonces, es que eso es lo que no tiene sentido y mucho menos congruencia frente al hecho ocurrido y al hecho condenado. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad internacional se está dando cuenta de esta situación y que de hecho hace un par de meses en El Salvador estuvo una delegación, el secretario general de Amnistía Internacional, y conoció de cerca también los casos de las 17 y en particular el caso de una de ellas, la que está condenada a 40 años de cárcel. En ese sentido, creo que el Estado como tal, en particular, conformando los 3 órganos del Estado, tendrán que dar la cara y rendir cuentas ante la comunidad internacional de no poder extinguirse legalmente hablando, conforme al principio de reserva legal, los indultos o las penas graves, excesivas a estas mujeres. Morena, tomando en cuenta esta situación y que ya se ha hablado con la Corte, que han tenido acercamientos también con las y los legisladores, esta campaña que ustedes han tenido ya por
que yo recuerdo 7 meses, todo el año. ¿Cómo han visto las posiciones? ¿Se ha movido algo? ¿Hay algún compromiso de parte de las y los legisladores a que se revise, a apoyar el que se indulte a estas mujeres? ¿Cómo ven hasta este momento la situación? Bueno, hemos hablado prácticamente con todos los grupos parlamentarios, a veces de manera directa, a veces aprovechando que han venido visitas, entonces hemos acompañado a esas personas que han visitado nuestro país para poder hablar con ellos. La verdad es que en este momento, por ejemplo, nosotras tenemos una carta del grupo parlamentario del FMLN donde manifiestan y firmaron puño y letra cada diputado y diputada diciendo que respaldaban nuestra solicitud. Ese ha sido un compromiso explícito en una carta que nos enviaron el 9 de abril y que nosotras entendemos como un compromiso. Hemos hablado también con algunos diputados de Ghana, con el señor Guillermo Gallegos y con otros diputados, y en principio no se han manifestado cerrados tampoco a hablar y abordar esta problemática. De manera más privada, hemos hablado con alguna diputada de Arena y nos ha dicho, díganme cómo puedo argumentar esta situación, porque no es fácil para mi partido enfrentarla. Pero entendemos que podría haber un margen de apertura a revisar, por lo menos por parte de algunas personas en Arena, esta situación. También hablamos con algún diputado de Unidos por El Salvador. Ahí incluso nos sorprendió la posición del diputado Ochoa Pérez, porque planteaba, yo creo que esto no debe pasar. Es más, tenemos un video que tomó Al Jazeera el año pasado, un equipo de Al Jazeera, donde el diputado que ahora es candidato a la alcaldía de San Salvador por Arena, él decía, estas situaciones que ustedes me están narrando son injustas y mi partido está dispuesto a revisarlas. Eso está grabado y está en internet, pues, ¿verdad? Entonces, ¿estás hablando de Edwin Zamora? Sí, él dio declaraciones al equipo de video de Al Jazeera y ahí decía, cuando le narraban las entrevistadoras la situación que está viviendo Teresa, por ejemplo, la mujer condenada a 40 años de cárcel, él decía, esa situación es injusta y mi partido está dispuesto a revisarla. Entonces, pero estas son conversaciones que vamos haciendo en particular. El problema es que ya llegando al momento de tomar decisión, ahí no sentimos que hay la voluntad política para tomar una decisión, para construir, digamos, un consenso básico, que como nosotros les decimos, por lo menos de humanidad, que estas mujeres salgan de la cárcel antes de que termine este año, que lleguen y se junten con sus familias, tienen derecho a rehacer su vida. Eso es lo que les planteamos a los diputados y a las diputadas. Y en el caso de Mirna, que ya, en el caso de ella, es simplemente un signo y un gesto de reparación moral para ella. Esta mujer está claro que nunca debió ir a la cárcel, y entonces la Asamblea Legislativa tiene en su mano, en su dedo, cada diputado y cada diputada, la posibilidad de eximirle la pena como un gesto de reparación moral, emocional para ella y para su hija y su familia, pues, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, un poco la pregunta es ¿por qué tanta prejuicio, tanta animadversión para un tema como estos? Incluso vemos también editorialistas, sobre todo decía La Vida, ¿verdad?, que tratan a veces sin conocimiento de causa algunos temas. ¿Qué opiniones merece a ustedes esto? Sí. Bueno, yo pienso que es importante tener en cuenta que la ley esté así no quiere decir que la sociedad esté plenamente de acuerdo con esa ley. Es más, la aprobación de esa ley hay que ver en qué contexto se dio. Se dio en el contexto de la aprobación de un código penal que era el resultado de los acuerdos de paz y que debía de ofrecer mayores garantías a la ciudadanía. Pero en ese marco hubo mucho poder de presión de algunos grupos y también de algunas jerarquías eclesiásticas que, digamos, presionaron a la Asamblea Legislativa para aprobar esa ley. Pero no es que la ciudadanía en general
piense de esa manera. Pero yo quiero adelantar una cosa más. Yo creo que la sociedad salvadoreña está cambiando. Está cambiando porque la gente a veces no está informada suficientemente de las consecuencias que tiene esta legislación. El año pasado, por ejemplo, con la situación que enfrentamos con Beatriz, para la gente era evidente que el hospital de maternidad tenía que proceder con ella. Esta muchacha tenía dos de las circunstancias que en casi todos los países del mundo permiten la interrupción del embarazo. Por una parte, era un embarazo anencefálico. Esto quiere decir que no tiene probabilidades de vivir fuera del vientre materno, porque le faltaba la calota cerebral. Quienes han celebrado las 5 horas que sobrevivió esa criatura por encima de los 81 días de sufrimiento que le hicieron pasar a Beatriz, me parecen a mí realmente personas cavernarias. Hay un artículo de una persona que fue diputada que escribió por 5 horas. A mí me parece que ese fue, digamos, una evidencia injusta. Y por otro lado, esta muchacha enfrentaba una situación preexistente, una enfermedad preexistente que se agudiza y que, como explicó el médico tratante del hospital de maternidad, ella se puso en mayor riesgo su vida. Este médico dice que él en los últimos años en el hospital de maternidad ha enfrentado situaciones similares a las de Beatriz, por lo menos 22 casos al año. Lo que pasa es que se trata de mujeres que no se atreven a hablar. En el caso de Beatriz, la diferencia fue que ella se atrevió a hablar y a pedir que se le interrumpiera el embarazo, pero muchas mujeres se ponen al borde de la muerte porque no se les interrumpe el embarazo y algunas se mueren. Eso también hay que decirlo. Entonces la sociedad salvadoreña se va dando cuenta de esto. Solo quiero terminar con 2 datos. Uno es que, encargado también por la Universidad de Harvard, en diciembre del 2012 hubo una encuesta donde el 57% de la población opinaba que debía despenalizarse el aborto en los casos para salvar la vida de la mujer, es decir, cuando peligra la salud y la vida de la mujer. Y en el contexto de la situación que enfrentó Beatriz, otras encuestas hablaban del 74% de la población salvadoreña opinando de esta manera, porque no tiene sentido que una mujer arriesgue su vida por esta situación. Entonces, yo creo que estamos cambiando como sociedad y de lo que se trata es de que quienes toman decisiones escuchen a la ciudadanía. Eso es lo que me parece a mí. Además, que tiene que ver con cuál es la ley que prima, que privilegia. En Inglaterra, por ejemplo, la vida de la mujer está por encima de cualquier otra situación, en este caso de un embarazo que ponga en riesgo su vida. Pero, ¿cuáles son los principales retos que tiene en este tema el sistema judicial, Denis? Bueno, en este tema, evidentemente, poder realizar una pronta y cumplida administración de justicia, no solo en los casos de las mujeres que tienen una sentencia condenatoria, pero que se encuentran en ya sea recurso de apelación o de casación, y poder anular las condenas injustas, porque hay que mencionarlo que hay varios casos en la sala de lo penal. Pero de otro lado, el principio de pronta y cumplida administración de justicia también es indispensable y es legal dentro de los trámites legales, o en este caso del indulto, para todas las instancias que entran en juego. Es decir, si la misma ley especial de cursos de gracia da un plazo corto para que la Asamblea pueda brindar su informe hacia la Asamblea Legislativa, la Corte lo pueda brindar hacia la Asamblea, pues me parece buenísimo que cumplan el principio de legalidad, que cumplan la ley, así como tan legal es que un conjunto de ciudadanas y ciudadanos hayamos presentado las 17 solicitudes de indulto. Es decir, lo que no está prohibido está permitido, conforme al artículo 8 de la Constitución. En consecuencia, ese es el gran reto, en cambiar ese imaginario judicial para poder abrir la mente y simplemente valorar las pruebas conforme a lo que tenemos en el expediente judicial, no a cualquier sesgo, no a cualquier opinión extraordinaria.
Morena, ¿qué otras acciones pretenden continuar haciendo para realmente lograr el indulto, la libertad de estas 17 mujeres y también qué esperarían de los medios de comunicación? Bueno, por una parte, nosotras vamos a seguir insistiendo con la Corte Suprema de Justicia que en el plazo debido de sus dictámenes y con los diputados y diputadas también que los aprueben prontamente. Luego hay un proceso en el cual la Presidencia de la República también tiene que sancionar positivamente para que sean ley de la República y la libertad de las mujeres sea efectiva. Creemos que esto se puede realizar pronto si nos quitamos las corazas y pensamos en las personas concretas. Miren, hay una situación en El Salvador. El sistema judicial está sobrepoblado, eso ya está confirmado, más del 300%, pero la cárcel de mujeres tiene una sobrepoblación del 900%, es decir, está 9 veces más. Eso es lo que viven la mayoría de las 17. Estas mujeres y las otras que están condenadas pueden salir pronto de la cárcel si se revisa con un criterio de sentido común sus situaciones. Vamos a seguir insistiendo en eso. Vamos también a seguir haciendo una labor educativa con la población, estableciendo acuerdos con organizaciones sociales. Por ejemplo, la Asociación de Ginecobstetra de El Salvador nos parece que tiene que dar opinión sobre este tipo de problemas. Ojalá les puedan invitar aquí a Gente Ve, porque nos parece que son ellos los que tienen que hablar. También este sector se enfrenta a un problema con sus pacientes en los hospitales y tiene que dar opinión también. Nos parece que es necesario que las instituciones públicas, pensamos que el liderazgo del presidente Sánchez Serén va a retomar la necesidad de un debate amplio, tranquilo, con fundamentación científica para encontrar una salida pronta a esta situación. Y vamos a insistir en eso, creemos que el gobierno tiene responsabilidad frente a esta realidad porque viola constantemente derechos de las mujeres. Entonces tienen una responsabilidad y quienes están gobernando ahora, pues tienen la responsabilidad. En el mismo Ministerio de Salud saben que las cosas que estamos diciendo son verdades, son verdades. Recientemente hubo una muerte en el Hospital San Rafael de una mujer que tenía un embarazo que se llama tanatosfórico. Es un tipo de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina también. A esta señora el diagnóstico se lo tenían desde la semana 19. Sin embargo, no le dijeron nada, no fuera que ella fuera a actuar interrumpiendo su embarazo y la dejaron llegar hasta la semana 40. Como no había proceso de parto normal, le hicieron cesárea. La criatura obviamente murió, aunque le dieron reanimación. ¿Esto qué significa? Que a esta señora, quizás ella no lo sepa, pero a ella le violaron derechos. Nosotras nos informamos porque, bueno, tenemos una amplia red de colaboradoras que nos informan, pero a esta señora se le violaron derechos. Ella en cualquier otro país hubiera tenido derecho a que le dijeran, mire, su embarazo no está bien y usted puede decidir. Entonces, se trata de que nos hagamos cargo de este problema y creemos que el gobierno puede asumir un liderazgo en este problema. Esperamos eso del presidente Sánchez Serén. Bueno, pues está puesta en agenda el tema, las responsabilidades y qué le toca a cada quien, ¿verdad? Así como los de justicia tienen que juzgar, los operadores de hospitales tienen que salvar la vida de las mujeres, tienen que actuar también. Y pues está aquí puesto el tema de las 17. Esperamos que después de la sesión plenaria de mañana, entendería yo que ustedes celebrar el indulto de Mirna. Ajá. Bueno. Que sería la primera mujer indultada. Sí, sería, porque nunca ha habido un indulto para una mujer. O sea, mañana además la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de aprobar el primer indulto en el país para una mujer. Muy bien. Bueno, Denis Muñoz, Morena Herrera, les agradecemos mucho su presencia aquí en Gente Ve y a usted, amiga, amigo, también agradecemos su sintonía y le invitamos para que el día de mañana a las 7 de la noche sintonice una nueva entrevista en Gente Ve Opiniones. Gracias.